soy Juan Gasoriano, abogado y profe de Derecho Constitucional, y les doy la bienvenida a un nuevo video de la Constitución en el Living. Hoy vamos a tocar un tema bastante controversial, que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. Vamos a hacernos una pregunta. ¿La mera tenencia de sustancias para consumo personal está despenalizada? Bueno, la respuesta categóricamente es negativa. No está despenalizada esa conducta. Desde antaño, la vieja ley de drogas de 1974 establecía prisión de 1 año a 6 años para la mera tenencia. Y luego esa ley fue modificada en el año 1989, una legislación que está vigente hasta la actualidad, por eso decimos que no está despenalizada la conducta. Bueno, fue morigerado esto. Entonces, está esa misma pena de 1 a 6 años para la mera tenencia, pero cuando de las circunstancias y de la poca cantidad se indica claramente que es para consumo personal, la pena se morigera de 1 mes a 2 años de prisión. Entonces, ¿por qué sobrevuela en el imaginario colectivo que esta conducta no va a ser reprochada por el Estado? Hay que aclarar una cosa, no estamos hablando de un consumo ostensible, como lo sugiere la canción del querido Andrés Calamaro que intentamos reproducir al principio del video. Pero tampoco estamos hablando, mucho menos, de una incitación o una promoción del consumo de estupefacientes, sino simplemente el consumo privado personal. Y esa conducta está incriminada. Lo que ocurre es que tanto la vieja ley de drogas como la que nos rige por nuestros días, desde el año 89, como les contaba antes, han sido puestas en crisis en los tribunales de la justicia argentina. Por cuanto se entiende, violan la Constitución Nacional en el artículo 19, que protege el ámbito de conductas privadas de la injerencia del Estado. Lo cierto es que en el sistema de control de constitucionalidad judicial argentino, cuando un juez o incluso la Corte declara inconstitucional una norma o un artículo de una ley, como en el caso que nos toca, el artículo que pena la mera tenencia para consumo personal, cuando es declarada inconstitucional, esa norma no se deroga, sino que sigue vigente. Simplemente se inaplica para las partes del caso concreto. Aclarado esto, avanzamos con el análisis de la constitucionalidad de la penalización de la tenencia para consumo. Y para esto vamos a invitar a nuestro viejo y querido amigo, el artículo 19 de la Constitución Nacional. Artículo que ya lo hemos traído en otros videos y es, para a mi entender, el mejor artículo de la Constitución, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, la moral pública ni afecten a terceros, quedan exentas de la autoridad de los magistrados, están solo reservadas a Dios. Aquí la Constitución Nacional protege un ámbito de privacidad, de libertad y de intimidad donde el Estado no puede meterse, no puede interferir. Y lo mismo ocurre con el Pacto de San José de Costa Rica. En el Pacto de San José de Costa Rica sabemos que tiene rango constitucional desde el año 1994. Se lo incorporó a nuestra Constitución y se le otorgó rango constitucional. Y el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 11, establece lo mismo, establece este ámbito de intimidad, de privacidad, donde no puede interferir allí el Estado. Habla de que las personas tienen derecho a ser protegidas por las injerencias arbitrarias, a ser protegidas por la ley de las injerencias arbitrarias del Estado. En definitiva, ¿qué hay que analizar? Si la mera tenencia para consumo personal es una conducta privada que no puede ser penalizada porque no afecta ni pone en riesgo el orden, la moral pública, ni afecta a terceros ni perjudica a terceros, o si por el contrario es una conducta que
de algún modo lesiona o pone en peligro a alguno de estos tres pilares. Y ahí aparecen los fallos de la justicia argentina, especialmente los de la Corte Suprema, que a lo largo de los años ha tenido respuestas zigzagueantes sobre este tema. Podemos sintetizar así los criterios de la Corte. Década del 70, año 75, caso Aruedi y Jarjura, y caso 79, caso Colavini. La Corte entendía que la mera tenencia para consumo personal no era una conducta privada. Ya vamos a ver por qué. Con lo cual, la penalización era constitucional. Década del 80, ya con el advenimiento de la democracia, 1986, caso del famoso guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Basterrica. Le encuentran unos cigarrillos de marihuana en el domicilio y algunos gramos, pequeñas dosis, no sé si llega al gramo, de cocaína. Ahí la Corte hace un giro copernicano. Dice que esta conducta es privada, está bajo el amparo del artículo 19, con lo cual la penalización es inconstitucional. Década del 90, Corte menemista. 1990, caso Montalvo. Vuelve la Corte a retomar su criterio de la década del 70. Esta conducta no es privada y la penalización es constitucional. Y por último, un fallo extraordinario de la anterior Corte, o la Corte con la anterior composición, para la Corte siempre la misma. Hay distintas composiciones, donde militaban Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay. Bueno, el fallo por unanimidad, Fait estaba también, que en Basterrica se había posicionado de forma disidente, ahora cambia su propio criterio personal. Bueno, esta Corte en el año 2009, en el caso Arriola, deja ya sentadas definitivamente las bases en relación a que la conducta es privada y por ende está protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, y la norma que la penaliza atenta justamente contra la Constitución. Ahora vamos a analizar los argumentos de las dos posturas, la punitivista y la que entiende que esta conducta es privada y no puede ser penalizada. En los fallos en los que la Corte dijo que es constitucional penalizar esta conducta, se esgrimieron argumentos como los siguientes. Combatir el consumo es combatir el narcotráfico, porque sin consumo no hay tráfico, con lo cual el consumidor, al cual se lo denominaba vicioso en la década del 70 en esos fallos, así se refería a él la Corte, el consumidor pues quebraja la seguridad de la nación y el bienestar general porque genera una necesidad de tráfico de sustancias estupefacientes. También el consumo lleva a la delincuencia, o una deducción lógica que se asumía que el consumidor, caía sí o sí en la delincuencia. A veces incluso para obtener la droga, porque se lo asociaba al consumo con sectores de bajos recursos. Es decir, para obtener la droga yo necesito salir a robar para poder drogarme, para poder satisfacer mi vicio, como se lo mencionaba. Y aparte, el consumo atenta contra los valores espirituales y por ende contra la ética colectiva. Por otro lado, la postura que dice que esta conducta es privada y por lo tanto no se puede aplicar pena, esgrime los siguientes argumentos en Basterrica, 1989, y sobre todo en Arriola, un fallo al cual le recomiendo a todo el mundo que lo lea, sobre todo a los estudiantes de abogacía. Arriola del año 2009. Allí, sobre todo el voto del juez Zaffaroni. Allí se dice, la política de perseguir al consumidor no ha dado resultados en cuanto a la cuestión del narcotráfico. O sea, como política criminal, claramente no dio buenos resultados perseguir al consumidor o penalizarlo. Segundo, no necesariamente ese consumidor que en principio ejerce una conducta autolesiva va a necesariamente ejercer
una conducta, digamos, que afecte a los demás. Esto es lo mismo que aquel que toma alcohol. Digamos, si partimos de la presunción de que el que toma alcohol va a poner en riesgo o afectar a los terceros, necesariamente, como una conclusión o como una definición preestablecida, bueno, también habría que, de alguna manera, penalizar el consumo de alcohol, porque ahí la norma penaliza el riesgo del riesgo, el peligro del peligro, no un peligro concreto. Una cosa es que alguien consuma alguna dosis, no sé, de marihuana o de whisky, un vaso de whisky, y lo haga en el ámbito de su privacidad y no genere luego una conducta lesiva para los demás, o que es distinto que salga, por ejemplo, a manejar bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de alguna sustancia narcótica, ¿no? Pero el consumo personal que no afecta a los demás ni pone en riesgo concreto a los demás no puede ser penalizado. Eso está enmarcado en las conductas privadas protegidas por el artículo 19 de la Constitución y protegidas por el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica. A su vez, dice sobre todo Zaffaroni, hay todo un enorme gasto de esfuerzo policial y judicial en la persecución de estas conductas, todos recursos que podrían destinarse y enfocarse en la lucha contra el narcotráfico y no en penalizar al consumidor, que en definitiva al aplicarle pena se lo estigmatiza y se obstaculiza la posibilidad de reinserción. En definitiva, al consumidor hay que abordarlo desde una perspectiva de salud, una perspectiva social y no desde una respuesta punitivista. Hay que intentar que recupere su estado de salud y así poder vincularse en el ámbito social, laboral, educativo, familiar, etc. Pero no aplicarle pena, porque la pena no tiene ningún resultado y aparte invade una conducta que en principio es privada, como la de tomarse una cerveza o la de tomarse un whisky, ¿no? Son conductas que de alguna manera pueden ser autolesivas, pero de ninguna manera en principio podemos presuponer que van a poner en riesgo ni afectar a los demás. Así que bueno, con esta conclusión y esperando alguna de vuestras respuestas, vuestras devoluciones y críticas también, que serán bienvenidas, les dejo un cariño grande y los espero en el próximo video de la Constitución en el Living. La Corte entendía que esta, otra vez el Benito, está dentro de la... No. Y allí aparecen los fallos de la justicia argentina. La reacción. No toque que se sale, se despega eso. No toque.